vamos a estudiar la Biblia, pues debemos estar convencidos de que debe de estudiarse la palabra de Dios. Si vamos a Oseas capítulo 4, nos daremos cuenta que el profeta se encontraba con una situación en la que el pueblo de Israel había abandonado a Dios, le había vuelto la espalda a Dios, y eso los llevó a caer en toda clase de pecados. De esta manera fueron quebrantados el voto y el pacto que le habían hecho a Dios y que Dios mismo había hecho con ellos. Si nos preguntamos qué fue lo que los llevó a estar así, veamos lo que dice el versículo 1 de Oseas 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Qué está haciendo Oseas? Está poniendo el dedo en la llaga. Y es que cuando una nación, cuando un pueblo o incluso una familia dejan de escuchar la palabra de Dios, cuando dejan de ver y de oír qué es lo que Dios está diciendo, se van a meter en el caos y en la confusión. Luego continúa diciendo, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es decir, ellos habían quitado el fundamento de su propia nación. Y cuando quitamos el fundamento, ¿qué nos queda? El versículo 2 nos da la respuesta. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. O sea, cuando uno abandona el fundamento de la palabra de Dios, lo que ocurre es un caos nacional. Delincuencia, desintegración de la familia, el caos en el gobierno, tensión económica y sumémosle todos los demás problemas que se suman que derivan de esto. Y la verdad es que las personas se comienzan a preocupar, ¿no? Y aquí en Europa podemos ver que todo el mundo habla de crisis, que nadie sabe si vamos a salir, si no vamos a salir, cómo podemos hacer. Y hacen propuestas y una ley y otra ley, que cambien la economía, que cambie el gobierno, que cambie el partido político, que cambie el político, que cambie... ¿Y saben qué? La única forma de cambiar esta situación es afirmando el fundamento de la nación en la palabra de Dios. Es decir, que la Biblia, la palabra de Dios, sea la norma suprema de una nación. Y a Israel estaban empezando a suceder todas estas cosas porque no escuchaban la palabra del Señor. Miren que dice el verso 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Vemos el resumen en el verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido. ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. La sociedad que rechaza la ley y el conocimiento de Dios le abre la puerta al caos. Proverbios 1:20 al 33, que ahora leeré, nos habla de la importancia de conocer la palabra de Dios. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, ¿y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es decir, Dios hablaba y ellos no escuchaban. Dios le decía, por ahí no vayáis, y ellos se reían. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Hay un pasaje en Jeremías que dice, buscad a Dios mientras éste pueda ser hallado. Y es aquí, lo está diciendo lo mismo, que en el tiempo de la visitación, cuando Dios les hablaba, ellos no reconocieron los consejos de Dios. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía.
Por lo tanto, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vamos a leer es de la Biblia Reina Valera, pero quiero leerte el mismo pasaje para que veas un poco algunos énfasis de la Nueva Traducción Viviente. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. ¡Simplones! ¿Hasta cuándo insistirán en su ignorancia? ¡Burlones! ¿Hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? ¡Necios! ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera, y se ahogarán con sus propias intrigas. Pero los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Tal y como sucede como una nación, como le pasó a Israel y como vemos que pasa hoy en día, sucede lo mismo a nivel personal. Si uno no tiene a la palabra de Dios como fundamento de su vida, no tiene base. Hemos visto en el proverbio que acabamos de leer que la sabiduría estaba disponible, pero ellos no quisieron oír. Y para convertirla en el fundamento de nuestra vida, nosotros debemos estudiar la Biblia. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero antes de poder vivir, debemos conocer la palabra para luego poderla poner en práctica y poder experimentar con ella. Efesios 4:23 nos instruye en renovar el espíritu de nuestra mente. Luego Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. Y si hay alguna virtud, en Filipenses 4:8, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Colosenses 1:10, creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Proverbios 24:13, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Los judíos tenían la costumbre de estudiar la Biblia de memoria. Empezaban con el Pentateuco, y aquellos que empezaban a seguir algún maestro tenían la obligación de estudiar todos los libros del Antiguo Testamento. O sea, no solo la historia, sino también la poesía y la profecía. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.